en una sección donde él está abordando asuntos que tienen que ver con el culto público de adoración. Una sección que comienza en el capítulo 11, versículo 2 y se extiende hasta el final del capítulo 14. Pablo continúa respondiendo a preguntas, a cuestionamientos que le hicieron llegar por medio de una delegación que lo visitó en Éfeso, donde él se encontraba cuando escribe esta carta, y también por medio también de una carta que le hicieron llegar a él con diferentes dudas, preguntas, cuestionamientos, etc. Aquí nosotros notamos que Pablo continúa. Si usted tiene la Reina Valera 1960, esto no es muy aparente ahí, porque la Reina Valera no traduce en una manera que deja en claro que Pablo ahora procede a responder a preguntas que tenían que ver con los dones espirituales. La Reina Valera simplemente dice en el capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoren. Otras versiones lo dejan más en claro, que Pablo ahora, habiendo respondido algunas preguntas y dudas, ahora Pablo dirige su atención al siguiente punto, que tiene que ver con los dones espirituales. Bueno, es allí donde nosotros estamos, ahí nos situamos, así que vamos a pedir al Señor que nos hable a través de la exposición de su palabra. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, primero que nada, porque hemos oído la lectura pública de tu palabra. Queremos pedirte ahora por su exposición. Y queremos pedirte que capacites, empoderes al predicador, y por obra de tu Espíritu Santo le concedas predicar claramente y fielmente tu palabra, de manera que tu iglesia sea edificada y los no creyentes sean confrontados con su necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Pero también que cada creyente sea llevado al arrepentimiento y llevado a confiar en Cristo. Te suplicamos entonces que tengamos un corazón receptivo, un corazón humilde, enseñable, dispuesto a recibir tu palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. La semana pasada les comenté, hermanos, que entre las situaciones que Pablo enfrentaba en esta iglesia estaba el asunto de las divisiones, las facciones entre los que se congregaban en la iglesia de Corinto. Desde el primer capítulo Pablo está abordando el asunto de la división, celos, envidias, habladurías, faccionalismo, partidismo, diferentes grupos en la iglesia. Y estos grupos seguían a uno de los pastores de la iglesia. Algunos formaban parte del Team Apolos, otros del Team Pedro, otros del Team Pablo. Y estos grupos competían el uno con el otro y por supuesto se discriminaban el uno al otro y en fin, había divisiones en la iglesia. También Pablo en el capítulo 6, él lidia con el asunto de que personas estaban divididas por asuntos que tenían que ver con cuestiones probablemente de negocios o comerciales. Miembros de la iglesia se estaban demandando en las cortes legales públicamente. Pero por si fuera poco, en el capítulo 11 el apóstol Pablo continúa lidiando con el asunto de las divisiones y aborda otro tipo de división. Ahora una división de índole socioeconómica. Verá usted, algunos en la iglesia, especialmente los ricos, los pudientes en la iglesia, estaban trayendo las estructuras socioeconómicas y
las convenciones o convenios socioeconómicos de la época. Y había esta marcada división entre los ricos y los pobres. Y esto era notorio sobre todo en la celebración de la Santa Cena, en la que se observaba el desdén que los ricos tenían hacia los pobres. Así que Pablo estaba luchando, lidiando con todos estos asuntos que, eran parte de la vida de esa iglesia. Algunas personas bien intencionadas dicen a veces: ¿cómo me gustaría que mi iglesia fuese más como la iglesia del Nuevo Testamento? Claramente esa persona nunca ha leído el Nuevo Testamento. Divisiones, facciones y este tipo de cosas deplorables han existido a lo largo de la historia de la iglesia. Por supuesto, eso no hace que sea correcto. Eso no hace que eso sea algo que debemos nosotros simplemente decir: siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá, entonces no hay problema. De ningún modo. Por lo menos Pablo no lo hace. Pablo aborda estos asuntos con el Evangelio. Y aquí Pablo está lidiando con otra división. La división, como decíamos la semana pasada, entre aquellos que se llamaban a sí mismos super espirituales, aquellos que pensaban que eran cristianos de clase A y que probablemente estaban ninguneando a otros, a quienes consideraban cristianos de clase B. ¿A qué me refiero? Estos que se consideraban muy espirituales y, por ende, que estaban por encima de los demás, que eran superiores a los demás, pensaban que eran espirituales porque decían poseer y, por supuesto, manifestar dones espirituales. Y sobre todo dones de carácter espectacular. Sobre todo el llamado don de hablar en lenguas, que la Biblia menciona en estos capítulos y en otros lugares, pero particularmente aquí. Esas personas decían que ellos eran los verdaderamente espirituales porque habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y entonces por eso podían manifestar la presencia del Espíritu y el poder del Espíritu hablando en lenguas o dando palabras proféticas o sanando enfermedades. Vaya, como decíamos la semana pasada, ellos exhibían esta pirotecnia espiritual, ¿no? Que hacía que otros pudieran sentirse menos que estos súper espirituales. Personas en la iglesia quizás estaban pensando: yo no tengo esos dones, yo no soy una persona espiritual. Así que Pablo procede a corregir este error. Por eso él dice: no quiero, hermanos, que ustedes sean ignorantes sobre este asunto. Y como vimos la semana pasada, el apóstol Pablo les habla de cuál es la marca o las marcas de una persona verdaderamente espiritual. Y lo resumimos en una frase: la verdadera espiritualidad no es don-céntrica, ¿sí? No es carismático-céntrica, ¿sí? La verdadera espiritualidad es cristocéntrica. Y decíamos nosotros la semana pasada que todos los verdaderos creyentes, absolutamente todos, que han creído en el Señor por obra del Espíritu Santo, que se han arrepentido de sus pecados y que llaman a Jesucristo y le siguen como Señor, han recibido dones espirituales. Todos nosotros en ese sentido somos carismáticos. La iglesia no se divide entre los espirituales y los no espirituales, entre los bautizados con el Espíritu y los no bautizados, y los carismáticos y no carismáticos. Ahora, debo decir algo. En un sentido, sí existe esa división, porque en términos del apóstol Pablo, solo hay dos clases de personas: los que tienen el Espíritu Santo y los que no tienen el Espíritu Santo. Y los que no tienen el Espíritu Santo no han nacido de nuevo, y por lo tanto no pueden confesar a Jesús como su Señor. Ellos entonces no tienen el Espíritu en ellos y por lo tanto tampoco tienen dones espirituales. Pues en ese sentido la distinción sí aplica. Pero hablando de los que son creyentes en Cristo, de los que realmente han creído en Cristo, esa distinción es inválida, esa dicotomía es inválida, esa dicotomía no aplica. No hay tal cosa como cristiano verdadero de clase A y clase B.
Entonces Pablo ha hablado de qué es lo que identifica a una persona espiritual. Y Pablo ha dicho que esa persona espiritual es identificada no necesariamente por los dones, sino por su confesión de Cristo como Señor y su sumisión a Cristo como Señor. Pero ahora Pablo se va a mover de lo que identifica a la persona espiritual, o sea, cuál es la marca de una persona verdadera espiritual. O sea, pudiéramos decirlo de esta manera. Pablo ya ha respondido a la pregunta, ¿quién es una persona espiritual? ¿Sí? ¿Quién es? Pero ahora Pablo va a hablar de qué hace una persona espiritual. ¿Qué es lo que hace una persona espiritual? Hace un rato hablaba a los niños de superhéroes. Probablemente muchos de ustedes no han visto, para mi gusto, la mejor saga de mi héroe favorito, Batman, la dirigida por Christopher Nolan. En la primera de estas películas, Batman tiene una frase que le recuerda a su amor, Rachel, ¿sí? Y esta frase, palabras más, palabras menos, él dice lo siguiente: no es lo que soy por dentro lo que me define, sino es lo que hago lo que me define. Bueno, esta frase, pues quizá tenga sus problemas, pero sí nos ayuda en esencia a entender qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Una persona puede preciarse de ser muy espiritual, y la medida de su espiritualidad puede ser su pasión al adorar a Dios, que es muy exuberante en su adoración. Puede ser quizá su jerga evangélica, ¿sí? O sea, cada vez que habla en la iglesia es bendiciones por acá, bendiciones por allá, ¿no? Dios te bendiga si eres presbiteriano, o Dios te bendice si eres de otra denominación, en fin. O sea, la jerga, las palabras que usa. Puede preciarse de ser muy espiritual por algunas de estas cosas. Pero ¿qué es lo que realmente muestra o demuestra que esa persona es realmente espiritual? Y ojo, ¿qué quiere decir que es espiritual? Pues que tiene el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que es espiritual? Que ha nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios vive en él o en ella, y que Jesucristo es su Señor. Le confiesa como Señor y se somete a él como Señor. Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo enseña aquí. La verdadera espiritualidad, ¿sí?, no se encuentra en tener dones, sino en lo que uno hace con esos dones. No se encuentra en tener dones, sino en lo que uno hace con esos dones. No me malentienda. No nos ganamos la salvación por hacer cosas. Pero el apóstol Pablo quiere dejar bien en claro esta verdad. Y esa verdad no solamente era para los corintios, es para usted y para mí el día de hoy. Aún si usted no es creyente y está confundido con respecto a la terminología, quizá no entiende del todo lo que se está diciendo aquí, pues le ruego que atienda un poco más y escuche con atención lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia cristiana, incluyendo esta. Al hablar de esta verdad, pues vamos a ver tres preguntas importantes. La primera es esta: ¿qué son los dones espirituales? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Sí? La segunda es, ¿de dónde vienen esos dones? Obviamente ya hemos hecho referencia, alusión a eso. Y tercero, ¿cuál es el propósito de esos dones? Todo lo encontramos quizá de manera encapsulada en el versículo 7. En el versículo 7. Antes de ver el versículo 7, permítame hacer una aclaración aquí. No voy a exponer ampliamente cada uno de estos dones que se mencionan aquí. No voy a hacer tal cosa el día de hoy. Hablaremos de ellos más adelante, y en particular de uno de estos dones que el apóstol Pablo resalta aquí. ¿Por qué?
porque probablemente el problema en Corinto se centraba en ese don, es decir, el don de lenguas. Cuando lleguemos al capítulo 14 hablaremos más de esto, más en detalle. Otra cosa que debo mencionar es que la lista de estos dones que están aquí no es una lista exhaustiva. Encontramos listas de los dones en Romanos, en Efesios, en Pedro, pero ni aún así, juntando todas esas listas, tenemos la lista exhaustiva de todos los dones. En alguna época hubo un libro llamado Los 19 dones del Espíritu Santo. Alguien contó todos, ¿verdad? Y dijo, son 19 dones. Yo no creo que nada más son 19 dones. ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 18? ¿Verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. El asunto es que Pablo escoge los que él menciona aquí porque tenía que ver con el contexto, ¿sí? El contexto de la iglesia corintia. Bueno, dicho lo cual, digo, si usted esperaba ahorita que el pastor va a definir qué es el don de esto y el don de lo otro, en este momento, no, más adelante sí. Envíe sus preguntas, por cierto, entre paréntesis, a la sobremesa, para que podamos discutir más ampliamente este asunto. Pero bueno, muy bien. Entonces, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Escuche, por favor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lo primero que el apóstol Pablo hace es hablar en el pasaje del 4 al 11 de qué son estos dones espirituales. Algo que no notamos en español es un cambio de terminología. No lo notamos en español porque dos diferentes palabras se traducen igualmente, se traducen como dones. Pero si usted ve el capítulo 12, versículo 1, Pablo comienza hablando de no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. La palabra neumaticata, ¿sí? Es decir, cosas espirituales, es decir, cosas del Espíritu. Quizá esta era la palabra que los corintios usaban para referirse tanto a aquellos que consideraban los espirituales. Un espiritual era el neumaticón, ¿no? Y usaban esta palabra para referirse a los dones espirituales. Pero a partir del pasaje que estamos leyendo, ¿sí? El apóstol Pablo cambia de terminología y usa el término carismata en plural, ¿sí? Es decir, cuando habla de dones ahí, está usando otra palabra. Y el cambio es intencional. ¿Por qué es intencional? Porque Pablo quiere que entiendan que esos dones son carismas. ¿Qué quiere decir que son carismas? Que provienen de la gracia de Dios. Estas personas que se preciaban de ser muy espirituales y que estaban ninguneando a los demás porque no tenían los dones que ellos tenían, estaban olvidando algo fundamental. Estos dones eran dones gratuitos, eran regalos que Dios les había dado. En otras palabras, ellos no los produjeron, ellos no son los autores, ellos no son la fuente y por lo tanto, de ninguna manera debían ellos ensalzarse, exaltarse, de ninguna manera debían presumir y mucho menos debían considerar a aquellos que no tenían los dones que ellos decían tener o que tal vez tenían como menos que ellos. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos, hermanos, aún en términos de habilidades naturales, de las cosas que aprendimos, las cosas que hemos logrado, como decimos, todo proviene de Dios. Él es de quien desciende, dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto. No hay nada que nosotros tengamos que no hayamos recibido, desde la vida misma hasta cada una de nuestras habilidades y talentos. Todo viene de Dios. Y por supuesto, estos dones espirituales, estos carismas,
provienen del Señor. Por lo tanto, nadie en la iglesia debería gloriarse, debería presumir, y por supuesto, nadie debería menospreciar a otros por tener los dones que uno tiene y porque el otro no los tiene. No, hermanos, todos los creyentes han recibido dones. Todo creyente tiene al menos un don y ningún creyente tiene todos los dones. ¿Por qué? Como veremos la semana que viene, si Dios quiere, para que nosotros nos necesitemos el uno al otro. Nadie puede decir a otro cristiano, no te necesito. Nadie puede decir a su hermano, no me haces falta. Todos somos miembros de un solo cuerpo, pero cada miembro tiene una diferente función y cada miembro ha recibido dones que otros no tienen para bendecirles, por supuesto. ¿Bien? Entonces los dones en esencia son carismas. Ahora, ¿de dónde vienen esos dones? Bueno, noten ustedes que dice aquí el apóstol Pablo. Claro, ya sabemos de dónde vienen, pero permítame decirlo con toda claridad. Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, versículo 4, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Y luego versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace Él y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde provienen los dones? Bueno, ya sabemos, por supuesto, les llamamos dones espirituales. Pero hay algo interesante aquí que quizás se nos pasa por alto cuando nosotros leemos el pasaje. Y es que vemos una diferencia aparente entre los versículos 4 al 6 y los versículos 7 hasta el 11. ¿A qué me refiero? Note que en la primera parte, versículos 4 al 6, el apóstol Pablo nos está diciendo que la fuente de estos dones es el Dios Trino. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, dice así, versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Espíritu, Señor y Dios. ¿Qué acaso no serán sinónimos? Bueno, por supuesto. ¿Que no es el Espíritu Santo también Señor? Claro. ¿Que no es el Espíritu Santo Dios? Absolutamente. Sin embargo, el apóstol Pablo usa esta terminología normalmente en el Nuevo Testamento para hacer distinción de las tres personas de la Trinidad. El Espíritu, pues es llamado Espíritu, por supuesto. Jesús es llamado Señor. El Padre es llamado Dios. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que esta diversidad de dones, hay muchos dones, más de 19, por cierto, esta diversidad de dones provienen de una sola fuente. ¿Cuál es esta fuente? El Dios Trino y Uno. El Dios Trino y Uno. Pero usted dirá, pero pastor, disculpe, a partir del versículo 7, parece ser que quien da los dones es el Espíritu, una y otra vez. A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, porque a este es dada por el Espíritu, según el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces, que no habrá confusión en el apóstol Pablo. Faltó ese día al seminario el apóstol Pablo cuando estaban enseñando la doctrina del Espíritu Santo, que no terminó su seminario el apóstol Pablo, o estaba equivocado, o Pablo estaba contradiciéndose a sí mismo. De ninguna manera. Lo que sucede aquí, y en aras de hoy y solo hoy,
permitir más tiempo para la reunión que viene después, pues no vamos a discutir a profundidad este asunto, y de hecho ameritaría pues bastante tiempo, pero lo que vemos aquí es una enseñanza muy hermosa y muy importante acerca de la Trinidad. Y usted dirá, oh no, vamos a entrar a cosas abstractas, teología abstracta. Sí, la verdad es que ni siquiera ha entendido el asunto de la Trinidad, y pues no está solo, ¿sí? No está solo. No hay nadie aquí que pueda decir que entiende el gran misterio de la Trinidad en su totalidad. Jamás, nadie. Por eso es que Dios nos lo reveló. Dios se reveló a sí mismo. Dios se dio a conocer. De ninguna manera nosotros hubiéramos podido llegar a entender que Dios es una triunidad. Bueno, quizá, dicho sea de paso, nuestro entendimiento de la Trinidad también se debe a que nos da flojera estudiar. Nos da flojera conocer. La verdad es que en la Biblia tenemos por lo menos el ABC de la Trinidad. Y ni siquiera conocemos la A, ¿verdad? Tenemos que profundizar en nuestro conocimiento de la Trinidad, del Dios Trino y Uno. Por otro lado, por supuesto, es un gran misterio. ¿Sabe qué? La Biblia no nos requiere entender el misterio de la Trinidad, pero sí nos requiere creer que Dios es un Dios Trino y Uno, aunque no podamos entenderlo plenamente. Y entonces, una de esas perfecciones de la Trinidad es la manera en que las tres personas se relacionan la una con la otra, y cómo las tres personas, por supuesto, trabajan juntas. De manera que en la Biblia, la obra de la Trinidad, ¿sí?, está presente, por supuesto, para decirlo de otro modo, la Trinidad está presente en las grandes obras de Dios. Piense en la creación, por ejemplo. Normalmente pensamos que ¿quién es el creador? Decimos en el credo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Pensamos que el Padre creó las cosas y el Hijo y el Espíritu se sentaron con palomitas y refresco a observar al Padre crear el mundo. Y después de que terminó, Hijo y Espíritu, bravo Padre, buen trabajo, ¿no? No, las tres personas de la Trinidad están involucradas en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, por la palabra de Dios, es decir, Jesús. De hecho, Juan, hablando de Jesús, en su prólogo, en el prólogo de su evangelio, dice que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que ha sido hecho, sin él fue hecho. O sea, en la creación, las tres personas trabajaron. La creación es trinitaria, es una obra trinitaria. ¿Qué de la redención? ¿A quién atribuimos la obra de redención? Al Hijo, ¿no es verdad? Al Hijo. Pero tanto el Padre como el Espíritu también están presentes. Por ejemplo, nada más por citar un ejemplo, la Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿No es cierto? Dios, la Trinidad, sí, entera. El Padre amó y dio a su Hijo. ¿Sí? La obra de redención es algo así como que el Padre estaba furioso, fúrico, airado, y el Hijo entonces, él tomó la iniciativa para apaciguar a su Padre y salvarnos. No. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Hermanos, el amor de Dios, ¿sí?, no es, piénselo usted, nada más el fruto de la cruz. No, el amor de Dios es la fuente de la cruz, es el origen de la cruz. La cruz surge del amor del Dios Trino y Uno por su pueblo elegido. El Espíritu Santo también está involucrado en la redención, porque Él aplica la obra de Cristo al corazón de los creyentes, de aquellos que el Señor en su gracia ha elegido. Entonces, la obra es trinitaria también en la redención, y así todas las demás obras son trinitarias. La obra de los dones, Pablo dice, Espíritu, Señor y Dios. La fuente es el Dios Trino. Pero ¿por qué entonces se señala al Espíritu? Bueno, hermanos, en la palabra de Dios, aun cuando una persona en particular es designada para cierta obra, eso no quiere decir que las otras están excluidas. Y usted dirá, bueno, ¿y esto qué importa? ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué Pablo haría énfasis en esto? Bueno, porque como decía un teólogo,
La razón es que la iglesia es el reflejo de la Trinidad. En Dios hay unidad y diversidad. ¿Sí? Dios es un Dios triuno. Y entonces la iglesia también exhibe unidad y diversidad. Es una iglesia, pero con diferentes miembros. Y entonces Dios ha dado a su iglesia diferentes dones que provienen del mismo Dios y que tienen un propósito en particular. Eso nos lleva precisamente a la tercera pregunta. Bueno, ya hemos dicho que esos dones son carismas, son dones gratuitos, son regalos de Dios. Estos provienen del Dios Trino y Uno, particularmente a través del Espíritu Santo, ¿sí? Pero estos dones fueron dados con un propósito, para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo dice el versículo 7. Note usted, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Ahora, aquí de nueva cuenta, la Reina Valera no nos hace un favor, porque al parecer, lo que está diciendo el versículo 7, pues va a contradecir lo que yo voy a decir en un momento más, si tomamos esta traducción, ¿sí? ¿Para qué fueron dados estos dones? Una sola palabra encapsula y resume el propósito de los dones. ¿Sabe para qué? Para ministerio. La palabra es ministerio. ¿Y qué quiere decir ministerio? Palabra eclesiástica elegante, para referirse a qué? Al servicio. Un ministro es un servidor, es un siervo. Los políticos han tergiversado el significado de la palabra ministro. De tal manera que el ministro de Finanzas, el ministro de esto, el ministro de aquello, han llegado a pensar que porque tienen ese título deben ser servidos. Desde que la gente tiene que esperar 3 horas hasta que le dé gana al político de llegar a la reunión, ¿verdad? El ministro hay que esperarlo. Y cuando el ministro llega, todos nos ponemos de pie, ¿no? Y hasta que el ministro se siente, todos nos sentamos. Y pase, señor ministro, y pase, señor ministro. ¿Sí? Bueno, pensamos que el ministerio entonces nos pone aparte, y de ser ministros hace que nosotros seamos gente que debe ser servida. Al contrario, un ministro es un servidor, es un siervo. La presidenta de la República es nuestra servidora, es servidora pública. Pero de alguna manera, los políticos creen que todos debemos hacer reverencias a los políticos, a los servidores públicos. No me malentienda, la Biblia nos llama a respetar, aunque nos cueste mucho trabajo a algunos, pero nos llama a respetar a nuestras autoridades. Ahora, en la iglesia, un pastor, ¿ven el título que aparece ahí en el boletín para su servidor? Ministro de la palabra y de los sacramentos. ¿Qué quiere decir eso? Que el pastor sirve a la iglesia principalmente, no únicamente, principalmente predicando, enseñando la palabra, sirviendo los sacramentos, por supuesto, o sea, oficiando los sacramentos, pero también a través de otras maneras. Pero ¿qué del resto de la iglesia, hermanos? Todos ustedes son ministros. Y Dios les equipó para el ministerio. Y Dios dio dones a la iglesia, ¿sí? Para el ministerio. Vaya un momento conmigo a Efesios 4. Efesios 4. Y ya escuchó la sobremesa, hicimos alusión a esto en la sobremesa, pero Efesios 4. Note usted, dice aquí, Pablo en capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Entonces Pablo después procede a llamar a la iglesia a guardar la unidad del Espíritu. Y Pablo dice, enfatiza la unidad, somos un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos una esperanza, tenemos nosotros un llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad de la iglesia que debe ser protegida y salvaguardada. Pero Pablo también enfatiza la diversidad en la iglesia. ¿Sí? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice,
subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo, de todos los cielos, para llenarlo todo. Pablo está refiriéndose a Jesús, hablando de su humillación y de su exaltación, y presenta la exaltación de Cristo en términos de un militar romano conquistador que desfila en las avenidas de Roma triunfante, llevando los despojos de la guerra, llevando el botín de la guerra. Jesús en su victoria ganó muchos dones, ¿sí? Pero Cristo, siendo tan generoso, por gracia ha repartido esos dones que Él ganó, ¿sí?, en su obra redentora. ¿Dónde los repartió? En la iglesia. Y note que sigue después. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué Dios dio estos dones que menciona aquí el apóstol Pablo? ¿A fin de qué? Versículo 12. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios dio pastores y maestros a la iglesia? Para equipar a los santos, para equipar a la iglesia, para equipar a los ministros, para la obra del ministerio. Todos ustedes, hermanos, son ministros. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Sí? Que son ministros, ¿qué quiere decir? Bueno, que usted ha sido llamado al servicio. Usted ha sido llamado a ser un servidor. Ha sido llamado a servir a sus hermanos. Y es precisamente para eso que Dios le dio dones. ¿Para qué le dio Dios dones? De manera muy sencilla. Alguien lo puso de este modo. Dios me dio dones para que yo sea bendición para usted. Dios le dio dones para que usted sea bendición para mí. Dios le dio dones a usted para bendecir a los que están junto a usted, los que están detrás de usted, delante de usted. En pocas palabras, Dios le dio a usted dones, dice aquí la Reina Valera, para provecho, pero no para su propio provecho. Por eso dije que esta traducción nos puede como que engañar. Estos corintios estaban pensando que el propósito de los dones era que el beneficio personal, era que la autoexaltación, era el autoengrandecimiento. Ellos pensaban que los dones fueron dados para separarles por encima de otros, que les fueron dados para presumir y para beneficiarse de esos dones. Uno no se puede explicar cómo hay estos que presumen tener, o el día de hoy, nada más como comentario, el don de sanidad, ¿sí? Y andar en campañas de sanidad, disque sanando y pidiendo que le paguen por esas sanidades, ¿no? Vaya, eso no es realmente el propósito de los dones. Los dones no fueron dados para el provecho personal. Los dones fueron dados para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios le bendijo con dones para que usted sea bendición para su iglesia. Y por supuesto, esto tiene algunas implicaciones. Bueno, una de estas es la siguiente. Uno pudiera argumentar, uno pudiera decir que pues no puede usar sus dones en esa manera porque no los conoce. No sé cuál es mi don, no sé cuáles son mis dones. Bueno, en algún tiempo y hasta el día de hoy se hicieron populares estos inventarios, ¿sí? Estos tests, ¿sí? Hay libros y hay materiales que proveen estos tests para que usted entonces descubra sus dones espirituales, ¿sí? Casi como uno de esos tests estandarizados que nos hacen tomar cuando aplicamos para un trabajo o ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ese libro, 19 dones del Espíritu Santo, me parece tenía uno de esos tests. Uno va contestando preguntas y entonces dice, bueno, tu don es este, ¿no? Yo no creo que el apóstol Pablo nos llame a ser personas obsesionadas con los dones. ¿Cuál será mi don? ¿Cuál será mi don? No, Pablo no nos llama a ser personas obsesionadas como los corintios. Estaban obsesionados por los dones. Tan obsesionados estaban, como veremos, hermanos,
que no solamente presumían, no solamente ninguneaban, sino que ya había competencia entre los cristianos de Corinto. Ellos se esmeraban por tener el mejor don. Alguien decía, este es mi don. Y otro decía, ¿llamas a eso don? No, Dios nos dio los dones para que estemos obsesionados, ¿sí?, con los dones. Entonces, no es asunto de que usted diga, voy a esperar hasta identificar mis dones. Voy a esperar hasta saber cuáles son mis dones. Bueno, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿A qué nos ha llamado el Señor a todos los cristianos, sin excepción, sin importar qué dones tengo o qué dones no tengo? ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿A qué? Ministrar. ¿A qué? Servicio. Servicio. Entonces no tiene usted que esperar hasta conocer sus dones para servir. De hecho, en el transcurso del servicio, el Dios va a ser claro para usted. Oye, yo creo que este es un don que el Señor me ha dado. ¿Sí? Porque lo disfruto, me apasiona, me da gozo servir a los hermanos en esta área. Y la gente responde. Digo, porque uno puede decir, tengo el don de consejería, pero si nadie acude a uno, pues habría que tal vez como que cuestionar que tiene uno el don de consejería, ¿no? Bueno, el asunto es que en el transcurso de poner en práctica el servicio, usted va a decir, y el Espíritu de Dios va a mostrarle, mira, te he dado estos dones. Y como le decía a los niños, hermanos, con todo respeto, y visitantes, óiganlo, no me da pena. O sea, somos una familia disfuncional, ¿ok? Que el Señor en su gracia está sanando, que el Señor en su gracia está restaurando. El Señor todavía no ha terminado con nosotros, bendito sea su nombre, ¿verdad? Y si usted tal vez se desilusiona, chispa, si nos hubiera conocido hace 3 años se horrorizaría, pero el Señor está trabajando en nosotros, ¿verdad? El Señor nos está cambiando, la obra no ha terminado. Pero si hay un defecto en nosotros, en esta iglesia, nos cuesta servir. ¿Sabe cómo lo veo todos los domingos? Lo dije a los niños. Ese es un ejemplo menor. Vasitos ahí. Terminamos el refrigerio, el platito con media concha ahí, ¿no? Y el vaso infaltable con café o refresco. Se levantan, hermanos, y no son capaces de poner sus vasos en el basurero, aunque esté a medio metro de ustedes. A lo mejor dice usted, es que Dios no me dio el don de recoger basura, o sea, ese no es mi don, ¿no? Hermano, tenga o no tenga el don, Dios le ha llamado a servir. Si hay una necesidad en la iglesia, tome la iniciativa y sirva. Porque en la vida cristiana, déjeme decírselo tan claro como es, el que no sirve, no sirve. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la última cena. Llegan los comensales. Está el lebrillo, está la toalla, está el jabón. Ni uno solo de los apóstoles se puso en pie. Ni uno. Jesús se levantó, se ciñó la toalla y se inclinó y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Y yo, el Señor y Maestro, dijo Jesús, he hecho tal cosa con ustedes, ¿cuánto más ustedes? Entonces, hermanos, los dones nos equipan para el ministerio, pero nadie puede excusarse del servicio diciendo, es que no tengo ese don. Si hay una necesidad, Dios le llama a suplirla. Y en el transcurso, Dios va a confirmar que tiene ese don. ¿Y qué pasa con aquella persona que pues ha identificado sus dones y que la gente realmente los confirma? Es un buen maestro en la iglesia, la gente responde a su enseñanza,
o tiene otras habilidades que bendicen a la iglesia, pero que no quiere servir tantito peor. Tantito peor. Dios no le dio esos dones para que usted los encierre en su casa bajo 3 candados. Dios no le dio esos dones para su propio provecho. Los dio para la edificación de la iglesia. Y viene el día que el Señor llamará a sus siervos a cuentas. ¿Qué hiciste con ese don que te di? ¿Qué hiciste con él? Te lo di para que fueses bendición a tu iglesia y al mundo, a la ciudad de progreso. Te lo di no nada más para que hagas dinero para ti, no nada más para tu propio provecho. Te lo di para que bendigas a otros. ¿Qué hiciste con esos dones? El Señor dirá. Ahora, obviamente, ya nos hemos, sin darnos cuenta tal vez, dirigido a la aplicación de todo esto. ¿Cuál es la aplicación? Es muy sencilla. Reconozca que los dones que usted tiene son carismas, son dones de gracia. Usted no los produjo, usted no es el autor, usted los recibió, le fueron concedidos, es una concesión que Dios le dio. Reconozca esto. Número 2, agradezca al Señor. Esté lleno de gratitud al Señor por esos dones. Dígale, Señor, gracias por darme todo esto que he recibido de ti. Y 3, úselos para la gloria de Dios en servicio de su iglesia y el mundo. Póngalos al servicio de las personas. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, la verdadera espiritualidad no se mide en términos de posesión de dones, sino en qué hacemos con esos dones. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es mucho más profundo que un mero asunto de tener o no tener dones. No es un asunto de qué dones tengo y qué dones no tengo. Hemos dicho, y lo veremos la semana que viene, si Dios nos da vida, que todos los cristianos tienen al menos un don espiritual que recibió en el nuevo nacimiento. Todos los cristianos tienen habilidades que por gracia común recibieron. Algunos cocinan, otros hornean, otros son electricistas, otros son maestros, otros son técnicos. Todos han recibido habilidades que cuando uno se convierte, todas esas habilidades deben ser puestas al Señor, a sus pies. Señor, rindo todo esto para el servicio de tu reino. Y además de esos, los dones espirituales que Dios nos dio. Todos tenemos, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es mucho más profundo. Se llama pecado. Y el pecado, por naturaleza, en esencia, es egoísmo. Egocentrismo. Estar centrado en uno mismo. Seamos francos, hermanos. ¿Podemos hablar claramente? Seamos francos. Aún los cristianos que hemos nacido de nuevo, todavía luchamos con los restos del pecado. Y nos encanta que nos sirvan. ¿Sí o no? Pero por supuesto, en la casa, el sacrosanto hogar pastoral, cuando mi esposa dice, ¿quién apaga la luz? Nadie quiere. Todos están acostaditos, ¿verdad? ¿Sí? Nadie quiere. Tú. Sí, como el Spider-Man, ¿no? El meme ese de Spider-Man. Tú, ¿no? Nadie quiere. Nos gusta ser servidos. Es la verdad. Por alguna razón, no lo sé, cada iglesia tiene sus proclividades, cada iglesia tiene sus propias inclinaciones. Hermanos, lo voy a decir con todo respeto, les gusta ser servidos. Les encanta. Estamos hablando, hace falta ujieres. Los chats están muy activos hasta que algún líder de ministerio dice, me hace falta un voluntario. ¡Uf! Desaparecen todos.
Les encanta que les sirvan, hermanos. Les encanta. Ese es el pecado que tenemos todos nosotros. Yo, comenzando conmigo, ¿sí? Todos nosotros. Ese egocentrismo. Y podemos justificarlo de muchas maneras. Que ya estoy viejo, que yo ya en mi tiempo lo hice, ahora le toca a otros. Noticia de última hora para usted, cristiano, ya entrado en años, en el reino de Dios no hay jubilación. No hay. Ni cuando vaya a la gloria. Usted piensa que va a ir usted al resort todo incluido a mecerse en su hamaca por toda la eternidad, se equivoca. Por toda la eternidad usted va a estar trabajando como el ser humano que debió ser, haciendo cosas gloriosas en la nueva tierra. Que tengo problemas, que con trabajo camino, pero puede hacer otras cosas, hermano. Puede hacer otras cosas. Tengo limitación, puede hacer otras cosas. No hay excusa, no hay, para los dones que Dios dio, no hay fecha de caducidad. Hasta el último respiro, todo cristiano debe estar sirviendo en alguna capacidad. Entonces el problema no es un asunto de dones, es un asunto de pecado. ¿Y sabe qué? También, no solamente de este egocentrismo, de flojera, de pereza. Mientras más cómodos estamos, más perezosos nos volvemos. Hermanos, esto nos compete a todos. Y el llamado del Señor entonces es al arrepentimiento. Y cada uno, espero el Espíritu Santo esté hablando a cada uno en particular. Cada uno sabe en qué debe arrepentirse, pero todos tenemos que arrepentirnos y todos tenemos que venir a esta mesa esta mañana a decir: Señor, he sido negligente, Señor, he sido perezoso, Señor, he sido indiferente, Señor, he sido frío, Señor, la verdad es que no me interesa. Bueno, Señor, te lo digo, me gusta que me sirvan, pero te ruego, en virtud de mi unión contigo por la fe, que tu Espíritu haga que tu vida sea vivida en la mía. Dame la gracia, Señor, para empezar a levantarme y a servir, Señor, y así entonces quizá identificar mis dones o los dones que yo sé que ya tengo. Permíteme ponerlos a tus pies para el servicio de tu iglesia. Permíteme bendecir a la iglesia, que yo pueda entender, creer y vivir que la razón por la cual tú me diste dones es para que yo sea bendición para mi iglesia, para mi cuadra, para mi oficina, para mi escuela, para mi ciudad, para mi mundo. Señor, para eso me diste estos dones y los quiero poner a tu servicio. Por favor, Señor, perdóname y dame la gracia de hacerlo. ¿Y sabe usted? El Señor nos da lo que Él pide. Así que venga a la mesa de esta manera. Para los no creyentes, quizá están pensando en todo esto, pero déjeme decirle un don que le es ofrecido a usted. El primero que debe recibir, el don del Hijo de Dios. El Señor entregó a su Hijo por pecadores como usted y como yo. Y si usted se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, al recibir perdón de pecados, recibe el don del Espíritu Santo, recibe la vida eterna. Quizá usted quiera platicar más de esto y podemos hacerlo después del culto, con todo gusto. Pero por favor, considere usted que Dios también le ofrece gratuitamente, le ofrece el don de su Hijo Jesucristo. ¿Qué le ofrece el Señor? A Él mismo. Él se está ofreciendo a usted. Arrepiéntase, recíbalo, crea en Él y entonces usted experimentará el poder transformador de su Espíritu en su vida. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a todos y cada uno. Amén.